Buenas tardes y bienvenidos a Comentando. En un programa anterior nos referimos a la vinculación entre la cultura espiritual y la cultura jurídica. Y dije que si alguno de los tres poderes, poder ejecutivo, poder legislativo, poder judicial, funciona mal o no funciona adecuadamente, la ciudad democrática, tal y como la conocemos, se viene abajo. Y en esas condiciones es imposible que florezca la cultura espiritual. Hay algo que me preocupa cuando vemos la manera en que funciona en la actualidad el Poder Judicial. Me refiero a aquel poder que administra la justicia a través de sus órganos jerárquicos, es decir, desde el Tribunal Supremo al resto de los tribunales de arriba hacia abajo, y que lo hace según la Constitución y las leyes. Decía que me preocupan algunas cosas que están sucediendo en el país. Por ejemplo, en ciudades como Nueva York y San Francisco hay un auge tremendo de los delitos y a la vez cierta tolerancia hacia delitos o infracciones relacionados con las drogas, con la prostitución o con el robo. Pero de todas estas irregularidades que están pasando, cuestiones que no entiendo por qué suceden, me preocupa mucho más lo que está relacionado con la frontera. En la frontera con México estamos viendo la aparición de una verdadera invasión de inmigrantes, a pesar de que existen leyes que impedirían el ingreso de esa ola de inmigrantes a Estados Unidos. ¿Cuál es el impacto de esa afluencia masiva de personas en el país? ¿Cuál es su impacto, digamos, en la identidad nacional? ¿Cuál es su impacto en la demografía? Para hablar de estas cuestiones, me acompaña el profesor de Historia de la Filosofía del Derecho, Historia del Estado del Derecho y profesor de Filosofía del Derecho, Miguel Arnaldo Fernández. Miguel Arnaldo, buenas tardes y bienvenidos a Comentar. Buenas tardes, Emilio. Gracias por invitarme de nuevo a tu programa. Sí, ya estás acá como otros invitados destacados en la plantilla de Comentando. Empecemos la plática. Según la prensa, ingresaron en Estados Unidos en el año 2021 cerca de 2 millones de personas. Ahora bien, según la ley, y voy a leer, cuando un extranjero ingresa ilegalmente a los Estados Unidos, está cometiendo un crimen y puede sufrir graves consecuencias. ¿Qué ha ocurrido? Lo que ha ocurrido es que para la ejecución de las leyes, el Estado dispone de determinados órganos, ¿no? Y en el caso de la inmigración, pues este desorden viene muy relacionado con la política de abrir la frontera. ¿Ya? Abrir la frontera significa negar la propia noción de Estado. Se supone que el Estado se caracteriza por tener un dominio territorial exclusivo sobre determinado territorio y determinada población. Si se abre la frontera, pues entonces la noción de Estado se diluye y entonces la entrada en el país queda sujeta a la voluntad de quienes quieran entrar. Y todo eso trastorna lógicamente el funcionamiento de los tribunales de inmigración y de los propios órganos para la patrulla de la frontera, decir, los guardias fronterizos, porque la avalancha es tan grande que prácticamente no hay personal para poder contener eso. Ahora, una pregunta, sí, hasta el año, digamos, 2020, ingresar de manera ilegal
a Estados Unidos era un delito. ¿Ya no lo es? Bueno, no, sigue siéndolo, porque la ley de nacionalidad e inmigración define que si usted entra ilegalmente en los Estados Unidos, está cometiendo un delito leve, el misdemeanor, que se califica en la lengua inglesa, ¿no? Pero si usted entonces entra ilegalmente y es deportado y vuelve a entrar, entonces está cometiendo un delito grave, el felony, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que sucede? Que el recurso es que quienes entran inmediatamente hacen una solicitud de asilo, ¿no? Y como no se puede atender al instante esa solicitud, pues entonces la política esta de apresar y liberar. Y entonces la gente que entra por la frontera está entrando como un perro por su casa, ¿no? Las tropas guardias fronteras, sí, puede ser que lo capturen, y en realidad capturan a la mayoría de la gente, pero si inmediatamente lo sueltan, se dispersan por todo el país y después entonces están pendientes de que lo citen a un juicio de inmigración para determinar su suerte. Claro, si están controlados pudieran estar sometidos a juicio. Si entran sin que haya control, bueno, pues no pasa nada. Ahora, el Ejecutivo pudiera, digamos, tomando en cuenta de que de que hay una ley y que pudiera ser un delito, cambiar eso por algún decreto y decir ahora no. No, eso más bien un hecho práctico. No, porque se iría contra el imperio de la ley. Ya. Entonces, para poder modificar eso y poder autorizar a la gente que entre por la frontera como le da la gana, poder autorizarlos a que sean inmigrantes legales, pues habría que modificar la Ley de Nacionalidad e Inmigración, la INA, por las siglas en inglés. Pero el Poder Ejecutivo sencillamente no hace eso. Lo que hace es pasar por encima de la ley y entonces atribuir a una serie de disfunciones administrativas el que eso haya sido así. La situación viene dada porque se abrió la frontera. Entonces, el Ejecutivo suele resolver esto como un acto, con actos administrativos. Digamos, en el Mariel, tan conocido aquí en el sur de la Florida, ¿no? Quienes entraron por el Mariel no tenían ninguna categoría de la ley de las leyes migratorias. Y entonces el Ejecutivo, la administración Carter, inventó el término entrantes, ¿ya?, para resolver el problema. Entonces ahora se abre la frontera, empiezan a entrar gente de todos los países del mundo y prácticamente no hay ni siquiera suficiente personal en las tropas guardafronteras para controlar eso. Y no ha aparecido tampoco un nuevo término. Ahora, para referirse a esos inmigrantes. Ahora, los partidarios de la globalización son aquellos que están a favor del libre comercio y de la libre circulación, y personas tan relevantes y el mundo de la política como George Soros, por ejemplo, ha declarado que las fronteras no existen y que deben desaparecer. ¿Tú crees que detrás de esa decisión de frontera abierta está esta filosofía? Sí, yo creo que sí. Hay cierto romanticismo ahí. El problema de que el planeta sea uno y que todos los que viven en él pueden ubicarse donde les dé la gana, eso viene hasta desde Kant. Y estamos hablando del siglo XVIII y XIX, principios del XIX. Kant murió en 1804. Y esa es la noción filosófica del mundo como un todo y de la humanidad como un todo. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Que históricamente el mundo se dividió en estados. Las poblaciones tienen núcleos culturales distintos. Y entonces esa tensión entre globalización y Estado nacional es la que está operando en este momento. Sí, está digamos, provocando ese conflicto, uno de los tantos conflictos. Ahora, retomando el tema de la vinculación entre cultura jurídica y cultura espiritual, ¿qué efecto tú crees que tiene en el ciudadano común el hecho de saber que existen leyes y que a él se le dice, se le educa, que tiene que respetar la ley, que tiene que conocerla,
y por otra parte entonces contemplar que ciertas leyes se violan y que no pasa nada. Eso ha llegado al extremo de que el propio ciudadano norteamericano se siente como discriminado por la impartición de unas leyes que suelen ser restrictivas y que esas leyes dejan de ser restrictivas con respecto a los que están inmigrando y resulta una cosa muy contradictoria con la propia cultura norteamericana, ¿no? Vamos a decir que está basada en el trabajo y en la ética, y entonces resulta que hay gente que sin trabajar y sin atenerse a ninguna ley, pues entonces empiezan a disfrutar de beneficios que da el Poder Ejecutivo como instancia administrativa y causa entonces, lógicamente, cierta repulsa, ¿no? Claro, entre los ciudadanos de este Estado. La gran cantidad de inmigrantes ilegales que han entrado al país se ha catalogado como una invasión. Vamos a ver unas fotos unas imágenes de la entrada de inmigrantes en la frontera y después hay otra más. Bueno, esta es la cantidad que pienso yo que deba sobrecargar al presupuesto y a los servicios sociales, porque, es decir, 2 millones de personas que hay que atender, que hay que prestarle atención, educación, algún tipo de atención médica, ubicación, etcétera. Me imagino que eso recarga y que ningún país está en condiciones, por lo menos, de recibir de una manera abrupta esa gran cantidad que se ha catalogado como invasión. Ahora, es interesante porque la prensa no ha dado demasiada cobertura, o por lo menos la cobertura que debería haber dado a esta catalogada invasión. Por demás, incluso se ha sabido que ocurren transportación y vuelos nocturnos, clandestinos o secretos de inmigrantes. Vamos a ver, ahí están las fotografías. Esto ha pasado casi inadvertido, pero lo más asombroso es que algunas de estas personas ha trascendido que han contado gente que tiene que ver con las aerolíneas, que ninguna de esas personas tiene identificación, no se sabe quiénes son, vienen sin certificado de nacimiento, sin ninguna identificación, y curiosamente vienen con teléfonos celulares que se les ha regalado y que se les ha puesto carga para uso durante todo un año. Esos vuelos van a quién sabe dónde estado, o sea, cualquier estado del país. ¿A qué se deben estos vuelos y a qué se debe ese secretismo? Se debe a que el Estado tiene que de algún modo impedir que la disfunción se conozca por el ciudadano ordinario. Y lo que sucede es que ya ni siquiera hay un reportaje que es terrorífico, ya, de que los propios patrulleros de la frontera están entrando en comunicación con los coyotes, con los traficantes de personas del otro lado, para evitar víctimas fatales en el trasiego. ¿Ya? Y entonces coordinan por dónde van a entrar para ellos estar allí y poder encauzar eso. Como te dije, se pierde en la frontera de los Estados Unidos, se ha perdido la noción de Estado. Eso es un desorden total. Y entonces, esas reubicaciones lo que hacen es pasar por encima de todo el trámite migratorio que está establecido por la ley y de alguna forma ir aliviando la crisis que hay allí. Pero lo que parece es que en realidad lo que van a hacer es agudizarla, porque entonces toda esa invasión demográfica que pasa por la frontera sur se dispersa por todo el país. Y entonces, al final, como suele suceder, lo que va a hacer es que en cada uno de los lugares donde se han reubicado esos inmigrantes, lo que va a haber es un choque de civilizaciones o de cultura,
como decía Samuel Huntington. Claro. Sí, esto es una pena que la prensa no lo aborde de manera abierta y que además se pueda discutir ampliamente. Incluso, bueno, es triste que cualquier pregunta que se haga, a veces en una conferencia de prensa o a veces en un programa de radio o donde quiera, que aparezca la relación, que aparezca la referencia a esta invasión, se le tacha de xenófobo, se le tacha de racista como para callar las preguntas y desde luego para impedir la respuesta. Incluso eso viene desde hace tiempo, ¿no? Que se trató de identificar la noción de indocumentado con ilegal. Entonces, para no llamarle más ilegal a las personas que estaban ingresando, bueno, a partir de ahora vamos a llamarle indocumentado. Es un eufemismo. Ahora, ¿son equivalentes los términos inmigrante ilegal o inmigrante indocumentado? Bueno, las categorías en la ley son ciudadano, residente, no inmigrante y inmigrante indocumentado. Claro, si el inmigrante está indocumentado y la ley prescribe que para entrar en los Estados Unidos lo tienes que hacer de forma documentada, es lógico que el indocumentado se califique de ilegal, ya, ¿no? Pero entonces viene lo que se acostumbra en estos tiempos, la guerra lingüística. Y entonces hay opiniones que están en foros científicos o de ciencias sociales de que la persona, por entrar ilegalmente a los Estados Unidos, no se le puede tachar de ilegal, porque la persona en sí no es ilegal, lo que es ilegal es el acto. Y entonces ahí viene todo esa, como te dije, guerra lingüística que ha llegado al extremo de que Jay Leno, el comediante, ¿no? En uno de sus programas nocturnos, dijo que no se debía decir inmigrantes ilegales, sino demócratas indocumentados, ¿no? Y ya le dio un giro político al asunto y en eso es lo que ha caído. Ya. Bueno, otra vista del tema de la inmigración, de esta catalogada invasión demográfica, está relacionado con la votación. Hemos sabido que en Nueva York los inmigrantes indocumentados, inmigrantes ilegales, ahora pueden votar. La pregunta ¿es legal? No, es otra negación de la noción misma de Estado, porque se supone que el Estado, sus ciudadanos, son los que tienen el derecho a elegir a sus representantes y a su gobierno. Las personas que son simplemente inmigrantes, que no tienen ni siquiera residencia y que están de paso y forman en realidad enclaves culturales, no están aún en un proceso o en un estadio del proceso de aculturación, claro, para poder, con pleno conocimiento de causa, votar, tomar decisiones. Exacto, en un ambiente político que ya tiene más de 200 años. Entonces, todo eso siempre se ha dicho, ¿no? Que el melting pot, la cacerola esa donde se fusionaban todas las identidades para una sociedad multicultural como los Estados Unidos, no es así, sino que lo que hay es una ensalada. Claro. Tú puedes precisar cuáles son los enclaves, cuáles son los ingredientes, y que entonces cada uno de esos enclaves funciona a su modo. Es lo que se puede ver en Europa, donde hay ciudades de aquí para allá y trazan una línea roja incluso. En este barrio lo que rige es la charia, no rige la ley del país. Eso pasa en Holanda, pasa en Alemania, pasa en Suecia. Pasa en Francia, por ejemplo, con Marsella, que es prácticamente musulmana. Ajá. Y va a pasar aquí si sigue esta rima. Bueno, al parecer ahora se ha tomado la determinación que, bueno, porque la han convertido en ley, de que los indocumentados pueden votar en Nueva York. Ahora, por el mismo camino que estabas tú abordando ahora, está bien, me dan el derecho a mí como ilegal a votar, pero ¿qué inconveniente tiene para mí y para el país y para la sociedad democrática que un
inmigrante que todavía no está en ese estadio de aculturación, es decir, que no conoce el país, no conoce las costumbres, no ha asimilado todavía una cultura democrática, le pongan la posibilidad de votar por, claro, el primer líder que conoce y que quizás lo ha beneficiado. Se va a acentuar entonces la regla, ¿no?, de que en las elecciones el nivel mental de las personas baja al fondo, porque se dejan guiar por cuestiones que no tienen que ver con los programas políticos en sí. Entonces, estos inmigrantes van a votar simplemente por una preferencia que puede ser, y esa es la idea de Jay Leno, puede ser que el gobierno me está dando ayuda, y entonces voto por el gobierno porque me da ayuda, sin tener noción alguna de cuáles son las políticas, ni qué es lo mejor para el país, ni cuál es la cultura política de los Estados Unidos. Es decir, es una crisis de espiritualidad por segmentación de la población. Entonces hay un Estado que tiene una población totalmente segmentada, y ¿de quiénes se van a aprovechar de eso? Los políticos. Sí, los políticos deshonestos. Y los políticos locales. En los estados abundan por ahí. Van a tratar de ganarse a estos grupos con cualquier tipo de promesa. Y esos individuos que son, desde luego, por su propia condición, más manipulables. Es decir, se pueden manejar más al antojo al antojo de cualquier político, de cualquier idea. Por supuesto. Ahora, ya casi estamos en la recta final del programa y he dejado esta pregunta que es bastante sustanciosa para culminarlo. En su libro, ¿Quiénes somos? Los desafíos a la identidad nacional estadounidense, publicado en el 2005, un autor, Samuel P. Huntington. Hay una imagen de él que la van a ver en pantalla pronto. Huntington alude a ciertos factores como la globalización, el multiculturalismo y la inmigración que han quebrado el sentido de la identidad nacional. Es decir, Huntington dice que estos factores han quebrado el sentido de la identidad nacional en Estados Unidos. En este sentido, él se quejaba, por ejemplo, en aquel tiempo, hace 15 años atrás, 20 años atrás, de la afluencia de la inmigración hispana, que era grande, era inmensa, pero nada que ver con esta invasión. Es decir, era digamos, un juego de niños comparado con la afluencia masiva que se ha dado, digamos, en el último año. En vista de que los cambios demográficos, siempre tienen una repercusión en la política. ¿Por qué? Porque influyen en el voto, en la votación, desde luego, claro. Influyen también en los líderes, ¿sí? En la medida en que hay más, digamos, población hispana o asiática o de cualquier otro país, hay más posibilidades de que se elijan líderes que representen a esos grupos. Por eso tiene la influencia tan directa del cambio demográfico en la política. Bien, la pregunta es, ¿cómo podría afectar la propuesta que ha estado manejándose últimamente de regularizar a 11 millones de inmigrantes indocumentados que se supone que han estado aquí en el país hasta el año pasado, más otros 4 millones de indocumentados que se supone que han entrado y van a entrar en los próximos 2 años? Es decir, que 11 y 4, 15 millones de indocumentados. ¿En qué medida esto podría repercutir, primero, en la identidad nacional y después en la votación? Primero, vamos a empezar por la identidad nacional. Tal cantidad de personas que ingresen acá, ¿cómo influye, cómo repercute en la identidad nacional estadounidense? Para seguir con la categoría manejada por Huntington. Bueno, Huntington tenía la idea clave de él en cuanto a la identidad nacional es como hay una suerte de núcleo duro que se ha consolidado históricamente. Eso se opone a la noción de los Estados Unidos como una sociedad multicultural. Entonces, lo único que puede resolver eso
es que, y no lo veo por ningún lado, es que cuaje lo que se suele llamar patriotismo constitucionalista. Es decir, no tiene que ver que tú vengas de otro lugar y tengas otra cultura. Si tú, jurando ser ciudadano norteamericano, ¿no?, adoptas la Constitución de los Estados Unidos como tu ley rectora y te comportas conforme a ella. Lo que yo dudo es que con este desorden la gente que esté entrando tenga esa predisposición. Y esa prioridad en su vida, ¿no? Y esa prioridad en su vida, sino que todo el mundo, bueno, la alegación es que Estados Unidos es un país de inmigrantes y aquí puede venir cualquiera a realizar su sueño. Ajá. Pero la gente viene con sueños y pesadillas. Así es. ¿No? Y si no cuaja el patriotismo constitucionalista, que incluso se está deteriorando el respeto a la Constitución dentro de las propias banderías políticas norteamericanas, lo que va a haber es una crisis de identidad. Bien, ya en los últimos 2 minutos que tenemos, estoy a punto de que me lo digan, te quedan 2 minutos, quiero que te refieras a la repercusión de esta invasión de inmigrantes en la votación del país. Muy sencillo. Si esa afluencia de inmigrantes implica que el gobierno conceda ayudas y le dé ciertas facilidades a esos inmigrantes, quien está en el poder en ese momento se lleva el gato al agua por una cosa muy sencilla. Los activistas políticos y los quienes controlan la votación, el único argumento que van a tener es: te dejamos entrar y te ayudamos a rehacer tu vida aquí. Vota por nosotros. Y ya. Como remache quisiera que te refirieras a lo siguiente. Bueno, repasando los trabajos de Huntington sobre la identidad nacional. ¿Crees que Huntington tendría posibilidades de publicar abiertamente su libro hoy en un tiempo en que está tan de moda la corrección política y la cultura de la cancelación? No, lo hubieran sancionado a primera vista. Nada más de presentar el manuscrito, le hubieran dicho que no se podía publicar y probablemente lo hubieran expulsado de la academia también. Estoy seguro, como ha estado ocurriendo últimamente. Habrá tema para otros programas. Este tema central de la vinculación entre cultura espiritual y cultura jurídica se va a convertir en una cuestión permanente en nuestro programa. Ahora solo me resta agradecerte por tu participación, siempre brillante, y espero que los televidentes la observen de la misma manera. Y a los televidentes también agradecerles por su atención y decirles que nos vemos el próximo domingo a las 6 de la tarde en Comentando. Hasta pronto.